Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver lo que es el dominio de una función. En algunos casos yo sé que os cuesta un poco y tal, pero vamos a tratar de tenerlo todo muy claro. En este vídeo lo que vamos a ver es un poco cómo funciona cada diferente función en estos términos, ¿vale? En términos de dominio. Y en el siguiente vídeo haré solo ejemplos, pero este hay que tenerlo súper claro para que podáis entender por qué el dominio es un conjunto y no otro. Vale, entonces, primero, vamos a ver lo que es el dominio, antes de nada. Así que el dominio de f es, según lo que pongo aquí, el conjunto de x para los cuales puede calcularse f de x, es decir, para los que existe f de x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si yo tengo una función, vosotros sabéis, si yo por ejemplo tengo esta función, f de x más 3, yo si a x le doy un valor, su imagen, es decir, f de ese número, pues es otro valor. Por ejemplo, si ahora quiero que x sea 1, vale, pues puedo hacer la imagen. Entonces, f de 1 es 1 más 3, que es 4. Bien, sí. Entonces, es decir, para 1 hay un valor de su imagen, es decir, hay un valor de f de 1 que es 4. Entonces, la x sería la 1, el 1, y la y sería el 4. Es decir, para ese valor de x hay una y. Entonces, eso quiere decir que el 1 cumple esto, es decir, que el 1 está en el dominio. Y diréis, pero es que eso pasa para todos. En este caso de esta función, sí. Es decir, yo a la x le puedo dar cualquier valor que siempre voy a tener una y, siempre. Pero hay otras funciones que no, las vamos a ver con calma todas, ¿vale? Pero hay otras funciones que no, para ir adelantando un poco. Por ejemplo, imaginad esta función. Esta función es, aquí pone 3 partido por x, ¿vale? Si x, otra vez igual que antes, si x es 1, ¿qué es lo que pasa? Si x es 1, la imagen de 1, es decir, la y, es lo mismo que poner f de 1 que y, ¿vale? F de 1, bueno, la i en 1, pues f de 1 sería 3 partido por 1, o sea, 3. Y diréis, pero tampoco hay ningún problema. Pues no, en este caso no, es decir, para el 1, no. Esto lo que quiere decir es que el 1 sí que está en el dominio. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar a esta función el valor 1 y no pasa nada. O sea, no pasa nada quiere decir que lo puedo sustituir tranquilamente y hay un valor que es el 3. Es decir, para la x1 la y es 3, todo bien. ¿Que le quiero dar el valor 7? Pues también todo bien, porque en este caso la imagen del 7 sería 3 séptimos. Fenomenal, la x vale 7 y la y vale 3 séptimos, también bien. Pero ¿qué pasa si la x vale 0? Pues si la x vale 0, mirad cuánto vale f en 0. F en 0 vale 3 partido por 0. ¿Y 3 partido por 0 qué es? Pues desde luego no es un número. 3 partido por 0 no es un número. No es un número real. Con lo cual, este número, el 0, no está en el dominio. ¿Por qué? Porque si yo tengo la x0, ¿cuál es el valor de y? No hay. Entonces, como no hay, no está en el dominio. Vale, y hay funciones en las cuales es más fácil saberlo que en otras. A veces es un poco más largo, a veces menos, pero la idea nada más es esta. Solamente es esta. Hay otras funciones que conocéis muy bien. Por ejemplo, si yo tengo la función esta, raíz de x, por ejemplo, si x es 4, ¿quién es la y? Es decir, ¿quién es f de 4? F de 4 sería raíz de 4. Sustituyo la x por 4. Raíz de 4 es 2. Vale, pues si la x es 4, la y es 2. Fenomenal también, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si la x es menos 4? Si la x es menos 4, la y sería raíz de menos 4. Y esto no es un número real. Entonces x igual a menos 4 no va a estar en el dominio. En resumen, los números que están en el dominio son aquellos para los que tiene sentido sustituir la x y me da un valor de y. Si no me da un valor de y, me da una cosa que no sé hacer, por ejemplo, raíces negativas, por ejemplo, dividir entre 0, pues esos números no van a estar en el dominio, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlos con calma. El primer caso es las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, su dominio, estas son muy fáciles, porque su dominio es todo R. ¿Qué significa que el dominio es todo R? Significa que yo puedo, por ejemplo, estas. Yo puedo sustituir cualquier valor en la x, que siempre hay un valor de y, siempre. Es decir, por ejemplo, esta función, si yo quiero poner x al cubo más 2x menos 1, no sé. El dominio es todo R porque si la x tome el valor que tome, me da igual, ya sea un medio, ya sea raíz de 2, ya sea 3 quintos, ya sea 4, me da igual, el valor que tome la x, yo sustituyo la x aquí y al final consigo una y. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en las funciones polinómicas su dominio es todo R. En las funciones racionales, las racionales son cocientes, ¿vale? Un numerador y un denominador. Bueno, pues en las funciones racionales, ¿qué es lo que ocurre?
Las funciones racionales son como esta y su dominio, mirad lo que pone aquí, son así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no queremos? No queremos que el denominador sea 0, porque no sabemos dividir entre 0. Un número entre 0 no es un número. Entonces, si el denominador es 0, malo. Ese número no va a estar en el dominio y lo tendríamos que quitar. ¿Qué pone aquí? Pues aquí pone el dominio de estas funciones son los números reales, esto se lee así, este símbolo se llama pertenece y son los números reales, esta barrita se lee tal que o que cumple que, entonces el dominio de f son los números reales que cumplen que el denominador, la q, es distinto de 0. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Imaginad, voy a borrar esto para que sea más cómodo. Imaginad otro cociente. Vamos a considerar ahora otro que sea un poco diferente, ¿vale? Consideramos, por ejemplo, x partido por x al cuadrado menos 9. Esto es un cociente también. Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo quiero que, como sea, no puede ser 0 lo que está en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Pues igualo a 0 el numerador. Vale, si igualo a 0 el denominador, veis que esto es una ecuación de grado 2 incompleta. La resuelvo así y me queda que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9, es decir, más menos 3. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esos números? Pues que esos números no los queremos, no están en el dominio. ¿Por qué? Porque sustituir la x por 3 me quedaría en el denominador 3 al cuadrado, que es 9, 9 menos 9, 0. Me quedaría 3 partido por 0. No podemos dividir entre 0, entonces ese número no me da un valor de i, no está en el dominio. Con el menos 3, lo mismo. Menos 3 al cuadrado menos 9 sería 9 menos 9, que es 0. O sea, menos 3 partido por 0. Otra vez, es un número que no está en el dominio porque hace el denominador 0 y no queremos que el denominador sea 0 porque ese resultado no es un número, entonces no tendría un valor de i. ¿Y cómo expresamos el dominio entonces? Pues en este caso, el dominio de esta función será todos los números reales, todos menos estos dos que no los quiero. Menos el 3 y el 3. Esto lo que quiere decir es que vamos a coger todos los números reales excepto el menos 3 y el 3. Esos dos no los queremos porque son los únicos que hacen 0 el denominador. El resto no sirven. ¿Vale? Si queréis otra forma de expresar esto, bueno, sabéis que si esto es el menos 3 y esto es el 3, es a la recta real le quito este y le quito este. Eso es una forma de representarlo, que es así. O si no, también se puede hacer con intervalos. Esto es lo mismo que con intervalos de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a 3 y unión de 3 a infinito. Es decir, sería este trozo y este trozo, pero justo estos puntitos no. Es más cómodo escribirlo así quizás. Vale, pasamos a otras funciones. Funciones irracionales. Las funciones irracionales son funciones que tienen raíces. Y las funciones que tienen raíces, sabéis que puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta y demás. Bueno, entonces si n es impar, por ejemplo, raíz cúbica, por ejemplo, raíz quinta, ¿qué pasa? Pues aquí pasa, caso súper fácil también, que el dominio en esas funciones es todo R, porque las raíces cúbicas, ¿qué problema tenemos nosotros en las raíces cuadradas, por ejemplo? Y en las raíces cuartas, que no puede ser lo de dentro negativo, es decir, raíz cuadrada de menos 4, no sé, raíz cuadrada de menos 5, no sé, no es que no sepa, es que no es un número real, ¿vale? Entonces raíz cuadrada, no sé, de menos 380 no es un número real. Entonces, si las raíces cuadradas son negativas, raíces cuadradas o cuartas o sextas u octavas, raíces en general de índice par, si son negativas, no queremos eso. Pero con las raíces de índice impar no pasa nada. Porque, por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de menos 8, esto si fuese raíz cuadrada de menos 8 no es un número real. Esto significa no pertenece a R, significa que no es un número real. Pero la raíz cúbica de menos 8, pues sí. ¿Por qué? Pues porque es menos 2. ¿Y por qué es menos 2? Pues la raíz cúbica de menos 8 es menos 2 porque menos 2 al cubo es menos 8. Entonces sí que hay las raíces cúbicas y quintas y séptimas y novenas y demás de números negativos. Con lo cual, si n es impar, no tengo ningún problema porque el dominio es todo R. Si n es par, ¿qué es lo que pasa? Pues si n es par, mirad, el dominio van a ser los números reales, voy a ponerlo igual que ahí, ¿vale? Los números reales se lee así, que cumplen que lo que está dentro es mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Pues porque no puede ser negativo. Entonces, si no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginad la función raíz cuadrada
de 4x menos 1. Vale, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0. 0 también me sirve porque la raíz de 0 es 0, entonces sirve. Vale, pues tiene que pasar que 4x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es una inecuación de grado 1 muy fácil. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos 4x mayor o igual que 1. Si divido todo entre 4, me queda x mayor o igual que un cuarto. ¿Y quiénes son los números mayores o iguales que un cuarto? Bueno, pues si aquí está el un cuarto, son de un cuarto en adelante, incluyendo el un cuarto, ¿vale? Entonces, el dominio de esta función va a ser el intervalo cerrado desde un cuarto hasta infinito. Eso va a ser el dominio, porque son los números que cumplen que lo que está dentro de la raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Luego hacemos ejercicios así más variados y un pelín más complicados y tal. Pero primero tenéis que saber la base, que es esta, ¿vale? Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, ¿sabéis cuáles son, no? Son un número elevado a cosas que tienen x. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función, bueno, una función exponencial sería elevado a x cuadrado menos 2, o sería 3 elevado a 4x menos 1. Estas son funciones exponenciales. Pues las funciones exponenciales también, muy fácil, porque su dominio también es todo R. Ahí no pasa absolutamente nada, es decir, que si tengo cualquier valor de x, lo puedo sustituir tranquilamente, que siempre tendré un valor de y, siempre. Entonces, el dominio es todo R. Y por último, las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son aquellas que son logaritmo de algo. Vale, pues ¿qué tiene que pasar en este caso? En este caso tiene que pasar que el dominio de la función va a ser los números reales que cumplen que lo que afecta al logaritmo, es decir, p, tiene que ser mayor que 0. Y diréis, como las raíces. No, las raíces era mayor o igual que 0, es decir, la raíz de 0 es 0, entonces 0 sí que puede ser. Aquí 0 no puede ser, porque el logaritmo de 0 no es un número real, entonces 0 no puede ser. Solo puede ser mayor que 0, mayor estrictamente que 0. Un ejemplito rápido y en el siguiente vemos más ejemplos. Imaginad que tenemos esta función. Logaritmo de x menos 5. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué es lo que queremos? Mirad, según lo que me ponen aquí, lo que tiene que ocurrir es que esto tiene que ser mayor que 0. Porque, a ver, los logaritmos de números negativos no existen. No existir quiere decir no ser un número real, ¿vale? Entonces, por ejemplo, logaritmo me da igual la base. Puede ser logaritmo en base 10, logaritmo neperiano, que es logaritmo en base e, logaritmo en base 7, no sé, la base me da lo mismo. El caso es que el logaritmo de un número negativo no existe, es decir, logaritmo de menos 5 no es un número real. Logaritmo de menos 25 tampoco, logaritmo de menos 7 cuartos tampoco. Logaritmo de 0 tampoco. Logaritmo de 0 no existen. Pero mayores que 0 ya sí, es decir, logaritmo de un medio sí, logaritmo de 7 sí, logaritmo de 200 sí. Vale, entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero que el x menos 5, como sea mayor que 0. Mayor, además, estrictamente mayor, no vale igual. Así que yo lo que quiero es que x menos 5 sea mayor estrictamente que 0. ¿Vale? Es decir, x tiene que ser mayor que 5, resolviendo, y para los números mayores que 5 esto tiene sentido. Para los otros, pues no. Conclusión, ¿cuál es el dominio en este caso? El dominio de esta función van a ser los números comprendidos de 5, así no, porque el 5 no lo cogemos, de 5 en adelante sin considerar el 5, ¿vale? El 5 no. En el próximo vídeo vamos a ver solo ejemplos de dominios.